En este tutorial vamos a aprender a aplicar las leyes de Newton a la resolución de diferentes situaciones problemáticas. Para poder resolver problemas de dinámica aplicando las leyes de Newton, es conveniente que tengamos en cuenta algunos tips que pueden ayudarnos a poder resolverlos, como por ejemplo identificar primeramente todas las fuerzas presentes en un problema asignando subíndices en el caso de que existan dos o más cuerpos. Luego, identificar el eje donde existe reposo y el eje donde existe movimiento. En el eje donde existe reposo, igualamos las fuerzas que están de uno y otro lado. Por ejemplo, si existe reposo en el eje vertical, igualamos las fuerzas que están hacia arriba con las fuerzas que están en contra. Pues la sumatoria de fuerzas es igual a 0, esto significa que estas fuerzas son iguales. En el caso de que exista movimiento o en el eje donde existe movimiento, nuevamente tenemos que cuidar si existe un movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces también igualamos las fuerzas, pues nuevamente la fuerza resultante es 0. Se igualan las fuerzas que están a favor del movimiento con las que están en contra. Y finalmente, si se trata de un sistema donde existe aceleración, entonces aplicamos la segunda ley escribiendo que fuerza resultante es igual a fuerzas que están a favor del movimiento menos las que están en contra. Reemplazamos fuerza resultante por masa por aceleración y tenemos esta expresión. Entonces, en todo momento y a cada cuerpo que se mueve con aceleración, escribiremos esta ecuacioncita. Masa por aceleración es igual a fuerzas que están a favor menos las que están en contra. Es decir, asignaremos el signo positivo a todas las fuerzas que estén a favor del movimiento y signo negativo a todas las fuerzas que estén en contra. En este primer ejemplo tenemos un solo cuerpo colocado en una superficie horizontal sin rozamiento. Se le aplica una fuerza también horizontal de 100 Newton. La masa tiene 5 kilogramos. El problema pide determinar la normal, la aceleración del sistema, la velocidad cuando se ha desplazado 20 metros y el tiempo que tarda en hacer este desplazamiento. Veamos, habíamos mencionado de que el primer paso es identificar todas las fuerzas presentes en el sistema. Necesariamente en todos los problemas donde existan cuerpos que tienen masa, vamos a tener una fuerza llamada fuerza-peso. La fuerza-peso siempre se dibuja vertical hacia abajo. En este caso, entonces, tendremos una fuerza hacia acá, en este sentido, la fuerza-peso. Siempre que exista una superficie de contacto, como en este caso el cuerpo se apoya sobre el suelo horizontal, tendremos una fuerza llamada normal, que es la reacción de la superficie sólida cuando se ejercen fuerzas sobre ella. Entonces, en este caso, como la Tierra atrae al cuerpo hacia abajo a través de la fuerza-peso, entonces a su paso aprieta la superficie y la superficie reacciona con la fuerza que se llama normal. Otra fuerza presente es la fuerza aplicada. Como no hay rozamiento, entonces no graficamos el rozamiento. Ninguna otra fuerza actúa en el sistema. Entonces, hemos terminado la primera partecita, el primer tips, que es identificar todas las fuerzas presentes. El siguiente paso es identificar el eje donde existe reposo. En este caso, en la vertical, no tenemos movimiento, lo que significa que la sumatoria de fuerzas es 0 o en el eje vertical no tenemos movimiento. Entonces tenemos reposo. Esto significa que hay equilibrio. Significa que la sumatoria de todas las fuerzas en dicho eje es 0. Esto significa que la fuerza resultante es 0 y que no existe aceleración. Habíamos mencionado cuando leíamos nuestras estrategias para resolver problemas de que en este caso debemos igualar las fuerzas. En este caso me toca igualar todas las fuerzas que apuntan hacia arriba, igualar con todas las fuerzas que actúan hacia abajo. Podemos observar que una fuerza vertical hacia arriba es la normal y que esta necesariamente debe ser igual al peso ya que existe equilibrio en este eje. Como nosotros sabemos que el peso tiene una ecuación y que es masa por gravedad, de aquí ya podemos calcular la normal. En este caso la masa tiene 5 kilogramos. Cuando no se menciona el valor de la gravedad, sabemos que debemos usar 9,8. Esto nos arroja un resultado de 49 newton para nuestra fuerza normal. Ahora nos vamos en la dirección donde existe movimiento. En este caso existe movimiento en la horizontal. En ese caso habíamos mencionado que debemos escribir
Fuerza resultante es igual a fuerzas que están a favor menos las que están en contra. Y reemplazamos fuerza resultante por masa por aceleración. Siempre observamos en el problema qué fuerza está a favor. En este caso es obvio que se va a mover a la derecha a favor o en el mismo sentido que la fuerza F. No tenemos ninguna fuerza en contra del movimiento, entonces hacemos que las fuerzas que están en contra valgan 0. En este caso ya podemos despejar el valor de la aceleración. Sustituimos el valor de la masa, no tenemos aceleración, la fuerza vale 100 newton. Despejando la aceleración obtenemos un valor de 20 metros por segundo al cuadrado. Para responder a la parte C del problema debemos recordar algunas ecuaciones de cinemática. Como se nos pide la velocidad luego de que el cuerpo se ha desplazado 20 metros, esto nos permite entender de que nos está relacionando la velocidad final con el espacio recorrido. Y para esto debemos usar la ecuación de Torricelli. Sustituyendo, sabemos que el sistema, o vamos a asumir que el sistema parte del reposo, el exponente de velocidad final pasa como una raíz cuadrada y nos queda el doble de la aceleración por el espacio recorrido. Y esto nos arroja un resultado de 28,28 metros por segundo. Finalmente se nos pide determinar el tiempo que tarda en recorrer esta distancia. Entonces, nuevamente utilizamos otra ecuación. Podemos utilizar la ecuación de espacio recorrido, donde tenemos que es igual a medio at cuadrado siempre que la velocidad inicial sea 0. Despejando el tiempo, nosotros ya tenemos el espacio recorrido y queremos despejar el tiempo. Entonces, este número 2 puede pasar a multiplicarle al espacio recorrido. La aceleración puede pasar dividiendo y el exponente del tiempo pasa radicando. Entonces, así despejamos el tiempo. Ahora sustituimos todos los valores que tenemos y esto nos arrojaría un valor de 1,41 segundos. Y de esta manera hemos contestado todas las preguntas de este problema. Veremos un segundo ejemplo. En el siguiente ejemplo podemos observar un sistema, un cuerpo nuevamente ubicado en un suelo horizontal sin rozamiento. La diferencia es que en este caso se aplican dos fuerzas, una fuerza a la derecha de 150 newton y una fuerza a la izquierda de 80 newton. La masa es de 10 kilogramos. Se nos pide determinar la normal, la aceleración del sistema y la velocidad cuando se ha desplazado 20 metros. Recordemos de que el primer paso es identificar todas las fuerzas presentes en el sistema. Necesariamente siempre vamos a tener una fuerza vertical hacia abajo que es el peso del cuerpo. Siempre que exista superficie de contacto, es decir, una superficie donde se apoya, donde descansa el cuerpo, tendremos necesariamente una normal, vertical hacia arriba. En este caso, la normal siempre debe salir de la superficie, nunca entrar. No hay rozamiento, por lo tanto, estas son todas las fuerzas presentes en el sistema. El siguiente paso es identificar el eje donde no existe movimiento, o sea, donde hay reposo. En este caso, nuevamente, el reposo está en la vertical. Por lo tanto, vamos a escribir o igualar, mejor dicho, todas las fuerzas presentes en ese eje. Una vez más escribimos que la sumatoria de todas las fuerzas en este eje es 0. Esto significa que la fuerza resultante es 0 y que la aceleración es 0. Dijimos que una estrategia es igualar las fuerzas que están hacia arriba con las fuerzas que están hacia abajo. Sabemos que el peso es masa por gravedad, entonces sustituyendo los valores dados en el problema, sustituimos los valores de la masa y la gravedad y tenemos un resultado de 98 newton para la normal. Nos vamos al eje donde existe movimiento, que en este caso es el eje horizontal, donde tendremos que fuerza resultante es igual a fuerzas que están a favor menos las que están en contra. Sustituimos la fuerza resultante por masa por aceleración. Observamos en este caso que por los valores dados de las fuerzas, obviamente el sistema se moverá hacia la derecha, hacia donde está la fuerza de mayor módulo. Entonces, la fuerza que está a favor del movimiento es la fuerza F1 y la que está en contra es F2. Sustituyendo cada dato por su valor, nuestra masa de 10 kilogramos, la aceleración desconocemos, las fuerzas son 150 newton y en contra 80.
Entonces tendremos que 10A es igual a 70, el 10 pasa dividiendo y tenemos un valor de 7 metros por segundo al cuadrado para la aceleración. Con esto estaríamos contestando la parte B del problema. Finalmente se nos pide calcular la velocidad cuando se ha desplazado 20 metros. Entonces nos conviene utilizar nuevamente la ecuación de Torricelli. Asumiendo nuevamente que el sistema parte del reposo, el exponente pasa radicando, tenemos el doble de la aceleración por el espacio recorrido que está dado como dato, entonces tenemos un resultado de 16,73 metros por segundo. Observemos este tercer ejemplo donde la única diferencia es que tenemos más fuerzas actuando sobre el cuerpo. Básicamente es el mismo tratamiento, simplemente deseo que observen cómo debemos actuar cuando tenemos dos fuerzas que están en el mismo sentido y tenemos una fuerza que se les opone. Nuevamente identifiquemos todas las fuerzas presentes en el sistema. Vertical hacia abajo tenemos el peso. Saliendo de la superficie y vertical hacia arriba tenemos la fuerza normal. No hay rozamiento, entonces ya son las únicas fuerzas presentes. Identifiquemos las fuerzas que están en la dirección o en el eje donde hay reposo, que nuevamente son normal igual a peso. De la misma manera, entonces determinamos el valor de la normal. Entonces, reemplazando en la vertical los valores de la masa y la gravedad, tenemos un valor de 49 newton para la normal. Vayamos a la horizontal donde existe movimiento y escribimos nuevamente fuerza resultante es igual a fuerzas que están a favor menos las que están en contra. Reemplazamos fuerza resultante por masa por aceleración, observemos el sistema y debemos razonar hacia dónde se va a mover el sistema. Las fuerzas F1 y F2 están en el mismo sentido y sumarían 100 newton. Sin embargo, F3 que está solita a la izquierda pero vale 150 newton. Esto nos hace entender de que el movimiento será a la izquierda. Entonces, primeramente se coloca la fuerza que está a favor del movimiento y a todas las que están en contra, que en este caso son F1 y F2, se le coloca signo negativo. Ahora procedemos a reemplazar todos nuestros datos y a despejar la aceleración. Sustituimos el valor de la masa, los valores de cada fuerza y despejamos y tenemos un valor de 10 metros por segundo al cuadrado para la aceleración. Luego se nos pide determinar el tiempo que tarda en recorrer 50 metros. Sabemos que si parte del reposo, esta es la ecuación de cinemática que nos ayuda a determinar el tiempo. El 2 pasa multiplicando al espacio recorrido, la aceleración dividiendo y el exponente de la t radicando. Sustituyendo estos valores por los datos del problema, obtenemos un valor de 3,16 segundos. De esta manera, entonces, hemos analizado unos problemas clásicos y básicos. En un siguiente video analizaremos unas situaciones algo más complejas.